Buenas tardes, mi nombre es Ángeles Castellano y soy conservadora en el Departamento de Antigüedades Griegas y Romanas. Esta tarde vamos a asistir a la conferencia titulada La ciudad romana de Regina. La provincia romana de la Lusitania, con su capital en Augusta Emérita, es bien conocida y admirada en el Museo Arqueológico Nacional desde su creación en 1867. Son muy numerosas y notables por su importancia histórica y belleza artística las piezas arqueológicas que conservamos en la colección permanente del museo. De entre todas ellas, hoy tenemos que destacar y traer a la memoria un collar de oro y variscita que se halló en un sarcófago de plomo en Casas de Reina en 1861 y que ingresó en este Museo de Madrid en 1911. Nuestro conferenciante, José María Álvarez Martínez, conoce mejor que nadie el lugar donde apareció esta importante pieza de orfebrería romana y toda la zona de Casas de Reina, lugar donde se ubica la ciudad romana de Regina. Él fue nombrado hijo adoptivo de Casas de Reina hace unos años y me consta que lleva con mucho orgullo ese título, al igual que el de hijo predilecto de Mérida. Ambos son merecidos reconocimientos a una persona que ha nacido y ha vivido por y para su tierra, a la que siempre le ha hecho el bien, así, el bien, con mayúsculas. José María Álvarez Martínez es doctor en Filología Clásica por la Universidad Complutense. De 1974 a 1985 fue director del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz y en ese mismo año ocupó, por méritos propios reconocidos oficialmente, la dirección del Museo Nacional de Arte Romano en Mérida, museo que había que construir, montar e inaugurar en 1986. Ardua tarea que resolvió felizmente y ahí está hoy un museo que es reconocido al nivel mundial por múltiples facetas. Su trayectoria profesional ha discurrido en el campo específico de la arqueología clásica, habiéndose vinculado a universidades y centros de investigación españoles y europeos desde el año 1977 al presente en países como Italia, Portugal, Francia y, sobre todo, Alemania, entre otros. Dirigió durante años las excavaciones de Mérida y las excavaciones de Regina. Entre sus numerosas actividades profesionales están la de haber sido miembro de la Junta Superior de Excavaciones y patrono del Museo Arqueológico Nacional. Fue presidente del 18º Congreso Internacional de Arqueología Clásica que se celebró en Mérida en mayo del 2013. Actualmente es académico de número de la Real de Extremadura de las Letras y las Artes, académico correspondiente de la Historia, de Bellas Artes de San Fernando, del Instituto Arqueológico Alemán, de Santa Isabel de Hungría de Bellas Artes y patrono de la Fundación de Estudios Romanos. Fue Premio Nacional Arqueología Cultura Viva en 1999 y acaba de recibir, con motivo de su jubilación de la dirección del Museo Emeritense, la encomienda con placa de la Orden de Alfonso X el Sabio. Entre su inmensa bibliografía cabe destacar, además de la creación de los órganos de difusión científica del Museo Nacional de Arte Romano, es decir, de la revista ANAS y las monografías emeritenses, diremos que cuenta con más de 300 artículos publicados en revistas científicas nacionales e internacionales y también varios centenares de publicaciones de divulgación y numerosas monografías especializadas, catálogos de exposiciones, actas de congresos y cursos, entre otros. El doctor Álvarez Martínez, conocedor de cientos de historias y recreador de muchas de ellas para que no terminen nunca, nos contará esta tarde todo lo que sabe de la que en otro tiempo fuera la ciudad romana de Regina Turdulorum. Gracias a todos y damos paso a nuestro conferenciante. Bien, queridos amigos que siguen la conferencia que voy a impartir a continuación, a todos muy buenas tardes. Debo expresar mi
contento por estar aquí en este museo que es también mío, donde he tenido la ocasión de trabajar durante muchos años, y también, como no, agradecer las palabras siempre amables y cariñosas de mi presentadora, la conservadora de este centro, doña María Ángeles Castellano, tan unida a nuestra vida por tantas y tantas empresas arqueológicas que hemos llevado a cabo en colaboración de ambos museos. Bien, tengo que explicar un poco lo que era la ciudad romana de Reguina y tengo que decir que esa ciudad surgió al estar inserta en un lugar estratégico en medio de explotaciones de valiosos recursos mineros, sin olvidar sus fortalezas en materia agroganadera que ofrece con prodigalidad la comarca de la Campiña Sur en la que se encuentra. La existencia de lo que fue este municipio romano fue valorada a lo largo de los siglos pasados y sus ruinas llamaron en verdad la atención de eruditos, historiadores y arqueólogos, de los que conservamos algunas descripciones acerca de las mismas. El lugar donde se ubica era conocido con el nombre de San Pedro, una denominación que se explica por el establecimiento, tras el periodo de Reconquista, de una alquería, San Pedro de Villacorza, con su ermita ubicada en las ruinas del teatro y sus aledaños, o con el de los Paredones, por los restos emergentes que pueden ver ahí del edificio teatral. Desde Ambrosio de Morales, en el siglo XVI, hasta prácticamente nuestros días, contamos con referencias al yacimiento, fundamentalmente las relacionadas con su teatro, y con diversos epígrafes aparecidos fortuitamente en el área arqueológica reguinense. Don José Antonio Barrientos, un corresponsal de la Comisión de Monumentos de Badajoz, remitió a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1845 una memoria sobre las antigüedades de Reguiana, que contenía un plano del teatro, el que pueden observar, y noticia sobre 5 inscripciones aparecidas en el lugar. Más tarde, además de otras referencias, Mélida, en su catálogo monumental, recogió los hallazgos más notables que valoró Touvenot en su conocida monografía. Si bien el proyecto de iniciar las primeras excavaciones sistemáticas remonta nada menos que al año de 1958, por intención expresada por el profesor Almagro Basch, no se llevaron a cabo sino hasta comienzos de la década de los 70 del pasado siglo por parte de don Mariano del Amo, que se ocupó del teatro, realizando, como siempre se suele hacer al comienzo de una excavación en un lugar como un edificio teatral, practicando una franja longitudinal desde el Summum Mainianum hasta el frente escénico, con el fin, aparte de podernos mostrar algunas partes de la estructura del edificio, también puso en conocimiento, nos facilitó el conocimiento de diversas estructuras que se colocaron, que se establecieron allí en el edificio teatral, en el espacio del edificio teatral, a raíz de su abandono. Si bien el proyecto de las excavaciones de Mariano del Amo no continuaron, sí lo fue a partir de 1978, una vez que se adquirió el yacimiento arqueológico. Y a partir de ahí, durante más de 30 y tantos años, hemos llevado a cabo unas excavaciones que nos han dado como resultado el conocimiento total del teatro y también de parte de la zona central de lo que era el foro reguinense. Se siguen practicando las excavaciones, ahora por parte de la Consejería de Cultura y su equipo, y también con la ayuda del CEDER, de la Diputación Provincial de Badajoz y otros organismos que lo hacen posible. Paralelamente al estudio del yacimiento, se llevó a cabo por parte del doctor Jean-Gerard Gors y del doctor Rodríguez Martín el estudio, interesantísimo por cierto, del territorio reguinense, donde se pudieron extraer datos que son muy importantes para conocer un poco el carácter de la ciudad romana. Como es bien sabido, Plinio cita a Reguina como entre los Ópida non ignobilia situados en la Baeturia, una región que se extendía entre el río Guadiana y el Guadalquivir, y concretamente en su zona oriental,
ocupada por los túrdulos y adscrita, ya en el periodo romano, al conventus cordobensis. En ocasiones se ha defendido la ecuación yacimiento arqueológico de Reguina con la ciudad neopúnica de Turri y Reguina. Aquí vemos una moneda acuñada, una moneda de las series neopúnicas, pero la verdad es que es un poco complicado aceptarla, aunque tiene muchos visos de probabilidad. La verdad es que, en principio, podemos hablar de un poblado fortificado. Aquí lo vemos, donde posteriormente se levantó la alcazaba almohade de Reina. Era un castro de unas 5 o 6 hectáreas bien fortificado, con aspectos defensivos bien notables, como se puede apreciar, que la verdad es el inicio y el comienzo de Reguina. La localización de este asentamiento prerromano en el cerro no puede extrañar, ya que sus características naturales permiten defenderlo con garantías, sobre todo con el foso y la muralla. El material de superficie parece indicar una ocupación desde mediados del siglo I a.C. hasta el siglo II después de Cristo. Dentro del contexto geográfico general de la zona, la posición de este poblado fortificado es igualmente destacada. Por un lado, domina una importante extensión de llano, con tierras de pastos, y otras que, a pesar de no ser especialmente fértiles, son cultivables. Además, se encuentra en una de las rutas que, cruzando Sierra Morena, concretamente la llamada Sierra Norte de Sevilla, ponía en contacto el valle medio del Guadalquivir y el valle medio del Guadiana. En época romana, de hecho, aparece citada en el itinerario de Antonino como Mansio de la calzada que unía Emérita y Astigui, una manera más de llegar hasta Hispali, que era el destino final. También había caminos que se podían desarrollar hacia Córdoba, hacia la zona de la capital de la provincia, y otros que unían los distintos puntos de explotación minera que se contemplaban en la zona. En fin, los recursos económicos de las gentes que habitaron el solar reguinense dependían tanto de la explotación agropecuaria de algunas tierras cultivables de gran riqueza, como de la explotación de los metales muy abundantes en la zona, hierro, cobre y sobre todo galena argentífera, que producía el coto minero de Guadalcanal llamado el Pozo Rico. Y, como no, las grandes explotaciones de hierro de la mina de la Jayona. Es una mina impresionante que se estuvo prácticamente explotando hasta la mitad del siglo pasado y que hoy, sin duda, es un reclamo turístico de primer orden. Ese espacio debía de estar poco poblado y, al igual que se constata en otros lugares de la zona, especialmente en el municipio situado en Azuaga, en Melaria o Munigua, la municipalización no se tradujo en un gran crecimiento de la ciudad, sino que se orientó sobre todo hacia la organización administrativa y sobre todo a la fiscal del territorio. La presencia en Reguina de un epitafio dedicado al dispensator Berna Augusti aclara, sin duda, la presencia importante de la autoridad imperial en la explotación de estos importantes yacimientos. Pero hay unos antecedentes también más antiguos. Es así como existió una ciudad cuyo nombre desconocemos, se ha puesto en relación, de acuerdo con las fuentes, con la ciudad de Erisana, aquella que ocupó Viriato en sus guerras contra los romanos, porque la zona de la Veturia Túrdula fue el teatro de grandes operaciones entre las armas romanas y los lusitanos, que es el yacimiento de la Mesilla. Lamentablemente, todavía, a pesar de que hemos impulsado la declaración de sitio arqueológico, de bien de interés cultural como zona arqueológica a través de la Academia de Extremadura, pues la verdad es que todavía está prácticamente sin protección de clase alguna. Y es un yacimiento importante porque ocupa un lugar escarpado, perfectamente fortificado y donde aparecen documentos arqueológicos
a partir del siglo IV. Hay cerámica griega, etcétera, etcétera. Esa mesilla posiblemente fue, lo digo, esa ciudad, es difícil también de aceptarlo porque había que tener pruebas más fehacientes, de la Erisana citada por la fuente. Y cómo no referirnos a un hallazgo de hace pocos años. Es el campamento romano del Pedrosillo, en el término municipal de Casas de Reina. Es un campamento capaz de albergar a unos efectivos entre 5.000 y 7.000 legionarios y probablemente muy relacionado, más que con las guerras lusitanas, como también se ha pensado, con los episodios bélicos que sostuvieron Metelo y Sertorio en esta zona. Precisamente como documento de esas batallas podemos considerar esos blandes de plomo que se encontraron en la zona y que hoy atesora el Museo Arqueológico de Badajoz. Y bueno, había una ciudad posiblemente en la parte alta, en el Cerro de las Nieves, como hemos dicho, pero comenzó a planificarse otra en el llano, facilitando así la vida de los reguinenses. Posiblemente se dio, lo he pensado en alguna ocasión, una suerte de dípolis, de dos ciudades, una Regina Vetus, que estaría enclavada en el Cerro de las Nieves, y una Regina Nova, la que se estableció en el llano. Precisamente, las excavaciones nos han venido dando noticias del año, de la época, del periodo de la fundación de la ciudad. Posiblemente fue obra del emperador Claudio, fue en tiempos del emperador Claudio. Y también en Llerena se conserva una inscripción que no es otra cosa que un basamento de una estatua dedicada a Tiberio Claudio, emperador Claudio. Esos datos de las excavaciones prácticamente concuerdan con la figura de Claudio. ¿Y qué fue Regina? Pues Regina, como dice muy bien Plinio, fue un oppidum y era una civitas stipendiaria. Eso lo atestigua, lo asegura el descubrimiento de un ara dedicada al Genius Oppidi, que se encontró en la Basílica Oriental del Teatro Romano. Lo encontramos en el año de 1986, más o menos. Es una dedicatoria al Genius Oppidi, el genio de la ciudad, por Justus, que era el Decemvir Maximus, la máxima autoridad. Es un dato muy importante que asegura también y atestigua la descripción de Plinio. Las excavaciones que hemos llevado a cabo en Regina a lo largo de esos más de 30 años, como decía al principio, han puesto al descubierto, han propiciado un descubrimiento casi total del teatro y también las líneas maestras del urbanismo reguinense, con atención especial a su zona central, al foro. Aquí tenemos una planta de las distintas calles, pocas calles y pocas casas. Era una ciudad administrativa, eso creo que está bastante claro, como lo fue Monigua. Con el cardo máximo, con el decumanus máximo, son las líneas fundamentales, y cerca de donde se cruzan se ubicó el foro. Y también una serie de líneas paralelas fueron trazando la red urbana de Regina. Aquí hay otro dato, otra imagen del urbanismo reguinense con este cardo que pasaba por el foro y que iba a desembocar al arroyo de San Pedro, el Teatro Romano, en la periferia de la ciudad. Un dato importante para considerar el urbanismo de Regina es el estudio de las cloacas. Las cloacas son bien conocidas gracias a que se han podido seguir a lo largo de casi toda la totalidad de los conductos y conocemos perfectamente sus características formales. Están muy bien construidas con opus incertum, con paramentos, y después tiene una bóveda de medio cañón. Están en buen estado de conservación y prácticamente pues ellas nos permiten acercarnos al esquema urbano. Las calles eran rectas y que estaban pavimentadas, en el caso de las principales, con un pavimento de piedra caliza, piedra jabaluna, como le llaman allí los naturales. Y aquí tenemos un trocito bien conservado del cardo máximo, con su detalle. Y la verdad es que eran
son unas pavimentaciones francamente importantes. Además, estaban flanqueadas por una serie de pórticos, al estilo de muchas ciudades romanas como Mérida, Itálica, etcétera, etcétera, que permitían a los reguinenses deambular al amparo de las inclemencias del tiempo por sus calles. Nosotros, desde el principio, intentamos conocer el perímetro de la ciudad y nuestras excavaciones, nuestras prospecciones en lo que nosotros consideramos que era el perímetro de la urbe, dieron como resultado prácticamente lo que después ha confirmado una serie de prospecciones geofísicas mucho más cercanas y mucho más valiosas, que son las que ha realizado el profesor Felix Steiner de la Remise Comisión del Instituto Arqueológico Alemán, con la ayuda impagable de José Manuel Iglesias Gil de la Universidad de Cantabria y de Jiménez de la Universidad de Oviedo. Son unas prospecciones que prácticamente nos muestran todo el entramado urbano de Reguina. Parece ser que Reguina no contó con murallas, por lo menos eso es lo que tenemos pensado hasta ahora. No obstante, hay que decir que en una zona, precisamente en la que cae hacia el arroyo de San Blas, porque son los arroyos de San Blas y el arroyo de San Blas y de San Pedro los que delimitan el trazado urbano, aparte de una calzada y otra serie de motivos, de rasgos arquitectónicos. Bien, pues parece ser que en una zona, la que da al arroyo de San Blas, podríamos encontrarnos con un foso, la existencia de un foso, lo cual no es infrecuente también en las ciudades romanas. Como decíamos, esa civitas stipendiaria, citada por Plinio y referida, atestiguada por esa ara que vemos ahí, pasó pronto a la consideración de municipio. Fue el clásico proyecto de municipalización de las ciudades hispanas llevado a cabo por los Flavios, por Vespasiano fundamentalmente. Y Reguina se convirtió en un municipio romano, con una organización política, con su ayuntamiento, con sus instituciones administrativas, etcétera, etcétera. Y eso lo atestigua también la aparición en las excavaciones de la zona central de la ciudad, una inscripción en bronce, una tabla de bronce que estaba lógicamente ajustada a un árula o algún pedestal o cualquier cosa parecida. Está dedicada al genio Municipio Reginensis, es decir, que nosotros tenemos ya en época Flavia la constitución del municipio reguinense, sustituto de la civitas stipendiaria que antes me refería. Esta fue realizada por un reguinense, un devoto de la divinidad tutelar del lugar, llamado Mercator, y la verdad es que es un dato que se valoró de una manera muy considerable por parte de sus editores, que fueron el profesor Iglesias Gil y el doctor Rodríguez Martín. También otra prueba de la municipalización de Reguina es esta lápida dedicada al vivo Tito por la República Reguinensis. Es decir, que ya está ahí también reflejada la condición jurídica de la ciudad romana. Y precisamente esa lápida fue la que nos señaló el lugar donde nosotros podíamos comenzar las excavaciones de lo que era sin duda la zona central del municipio, porque apareció allí donde nosotros excavamos. Y fruto de esas excavaciones, el resultado de esas excavaciones fue el descubrimiento de un espacio importante, un templum, un espacio central abierto y luego después una serie de pasillos con cubiertos, unas galerías cubiertas, una serie de pedestales sobre las que se elevaban una serie de columnas y sostenían así el entablamento. Es un edificio, como digo, muy importante, además de una longitud impresionante, que la verdad contaba también, bueno, tenía con dos entradas, una desde el Cardo y otra desde esta parte meridional que vemos aquí, y contaba con una edes, es decir, en el espacio septentrional se descubrió una edes, un edificio cuadrangular, como vemos, bien construido, que posiblemente, bueno, pues la consideramos como el lugar de culto de ese espacio.
¿Y qué era aquello? Nosotros, claro, nos preguntamos, bueno, esto parece ser que es un templo, puede ser una basílica, pero la solución vino dada por el descubrimiento afortunado de una inscripción, que es la que ven ustedes aquí, que refleja, mejor dicho, la restauración de ese edificio en época severiana. Y dice así: Templo de la Piedad Augusta, vetustate con lazo, herido por el paso del tiempo. La República Reginensis, sunt suo, de su peculio, lo restauró, siendo inspectores de esos trabajos dos ediles, Quinto Flavio Hereniano y Gayo Flavio Taurino. Por lo tanto, tenemos aquí una prueba de lo que tenemos ante nosotros, es decir, de un templum dedicado a la Pietas Augusta. Tengo que decir que la Pietas, ese templo posiblemente corresponde también a la etapa más importante de la vida en la ciudad, que fue el periodo Flavio. Este templo estuvo dedicado a la Pietas Augusta, con una clara alusión, una clara referencia al emperador Tito, fallecido en el año 81, como se sabe, fueron solamente 2 años los de su imperio. Y la verdad es que fue una virtud también la de la Pietas, a pesar de que ya Augusto la potenció y la magnificó con su famoso Clipium Virtutis, pero en los Flavios, desde luego, tuvieron en cuenta siempre esta virtud imperial, muy cara a ellos. Y la prueba son la serie de monedas, este sextercio de Vespasiano, donde se ve a la Pietas con sus hijos, son Tito y Domiciano, ¿no? Por tanto, está asegurada el carácter y la intención de la dedicación de ese templo. Otro hallazgo interesante fue el de una casa, una modesta casa, que contaba con un pasillo, unas fauces, que conducían a un atriolum tetrástilo. Es este elemento del atriolum el que de alguna manera no se abandona durante la época imperial. Ya se sabe que el atrio es el lugar central en torno al cual se distribuyen las habitaciones en las casas republicanas de comienzo de la primera edad imperial. Pero también durante el siglo II y a partir del siglo II, también el siglo III, tuvo un gran predicamento a la hora de considerarlo en una construcción romana como centro de simetría de las distintas habitaciones. Y lo decía Plinio. Plinio comentaba en una carta a Trajano: emperador, estoy construyendo una casa con un atriolum, a la costumbre de los antiguos, es more veterum. Y esta casa, modesta, tenía este atrio tetrástilo en torno al cual se distribuían las habitaciones, algunas de las cuales las vemos aquí. Es curioso como una casa modesta en apariencia estuvo situada junto al foro reginense, pero bueno, alguna función importante pudo tener. Pero el hallazgo más, bueno, aparte del Templum Pietatis, que es muy importante, pero un hallazgo bien singular fue el que se produjo en el área central de lo que era el foro reginense. Se trata de la aparición de 3 templos, ahora lo veremos con más detalle, que se ubicaron junto a la casa del atrio tetrástilo y al Templum Pietatis. Luego después aquí, bueno, este es el Cardo, y a partir de aquí se contemplan una serie de edificios actualmente en curso de excavación que pueden corresponder a las termas, pueden corresponder también al Maquelum, parece ser que todo va por ahí. Pero esos templos, desde luego, el descubrimiento de estos templos lo consideramos de vital importancia porque nos aclaraba el carácter sacro, el área sacra de la ciudad de Regina. Son 3 templos iguales, de 14 metros de longitud, son pequeñitos. Todos tienen su entrada individual, su pequeño pronaos y la celda. Están construidos en el opus incertum, en mampostería, y la verdad es que están todos medio unidos, están ubicados en batería, pero separados por una suerte de pequeño pasillo. Y estos templos, la verdad es que siguen el esquema no de un Capitolio. Yo creo que en Regina no es posible hablar de Capitolio, ya que es una ciudad fundada por Claudio, en la época de Claudio, y no tenemos los elementos suficientes para considerarlo como un Capitolio. Sí es el caso, parecido, digo por el esquema, de su fétula.
caso de su fétula, que sí fue un Capitolio. O también el muy conocido por nosotros de Baelo Claudia. Son estos 3 templos que siempre se han considerado un Capitolio. Yo no niego que pudieran haber sido un Capitolio, pero me parece mejor considerar a los templos de Baelo como a los de Reguina como un esquema neopúnico trasplantado a la zona meridional de la península ibérica. O sea, que son templos de características neopúnicas. Porque aquí hay mucho púnico en la época romana. Y lo más importante fue el descubrimiento del programa. Perdón, voy a pasar un poquito hacia atrás. ¿Vale? El descubrimiento en este pozo que hay aquí, delante de los templos, de un programa iconográfico escultórico de primer orden, que de alguna manera nos aclaran el carácter y la dedicación de esos edificios. Veámoslo a continuación. Aquí lo tenemos. Se trata de un conjunto de esculturas, a la vez que aparecieron también algunos epígrafes. Aquí, por ejemplo, tenemos una testa del emperador Trajano con elementos que formaron parte de la estatua y después una efigie que veremos ahora, de un personaje Capite Velato y lo que parece un príncipe joven. Y efectivamente, empezando por el príncipe joven, es una escultura en mármol que representa a un personaje, viene aquí una corona, todo, un personaje imperial, evidentemente, que de alguna manera podemos también considerar que se tratara de, por la iconografía y por los elementos que de alguna manera ha podido tener en consideración la estudiosa de estas esculturas, que es Trinidad Nogales. La verdad es que parece ser que se trata de una efigie de un emperador joven, posiblemente Claudio. A continuación, el personaje Capite Velato. Para nosotros, desde el primer momento, lo consideramos como una efigie, por paralelos, evidentemente, del Genius Municipi. También es una escultura de mármol. Y lo relacionamos, lógicamente, guardando las distancias, salvando las distancias, lo paralelizamos, lo comparamos con esa efigie fantástica del Museo Nacional de Arte Romano, que es el Genius Coloniae Augusta Emerita. Es, por tanto, también una importante escultura que nos acerca al carácter sacro de ese área central de la ciudad. Y, como no, la testa del emperador Trajano. Según Trinidad Nogales, esa cabeza del emperador Trajano está realizada partiendo del emperador Domiciano, de su antecesor. Una remodelación y de Domiciano se convirtió en Trajano. Aquí tenemos el frente y los perfiles de la cabeza, la comparación con el famoso Trajano, el de Ostia, y también las monedas de Trajano. La reconstrucción de Trinidad Nogales nos lleva a presentar a esa efigie, restituye esa efigie como un emperador en traje militar. Los elementos también que hemos visto anteriormente lo avalan. Una estatua estante de carácter militar. Hay que decir que Trajano tuvo bastante presencia en la zona. No podemos olvidar las inscripciones que se encontraron en la vecina Azuaga, dedicadas a él y a su familia, y que Trajano probablemente fue uno de los que se ocupó, mismo que Claudio, como sería en su día, de la explotación de los recursos mineros que estamos convencidos que estaban en manos de la Casa Imperial. Y otro hallazgo sensacional que se produjo en esa zona, concretamente en el testero de uno de los templos, fue una efigie, la mitad de una efigie, la parte superior de la efigie, de una figura femenina, velada, que nos recordaba, por supuesto, desde el primer momento a la diosa Juno. Qué curioso, porque anteriormente, y la conocíamos, la pieza existía en una casa de Llerena, la parte inferior de esa estatua, que había sido encontrada en el yacimiento en su día y que se aprovechó por parte de algún noble de la ciudad
para grabar allí su escudo nobiliario y permanecía en una casa llerenense hasta que la adquirió el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, donde se conserva. La verdad es que la restitución fue fácil. Aquí Silva Cordero, que es un conservador del Museo Arqueológico de Badajoz, hizo un artículo bastante acertado sobre la restitución de la pieza y nos recuerda, como no, mucho a la Demeter, a la Ceres del Museo Nacional de Arte Romano. Pero vamos, posiblemente se trate de una efigie de Juno, si atendemos los paralelos que se pueden aducir a la hora de tratar de identificar la identidad de la representada. Que Juno tuvo importancia en Reguina, estamos convencidos. Yo creo que era la diosa del lugar, la protectora de la ciudad. Y de hecho, existe un testimonio importante, que es este ara, dedicada por una reguinense, Terentia Puella, que, dedicada a Juno, Junonis Sacrum, que ofreció 50 libras de plata para su culto. Es una inscripción que, curiosamente, se estaba conservada en una de las valvas del teatro que hacían de altar de una pequeña ermita, la ermita de San Pedro de Villacorza, y así lo dicen, lo refieren los que hacían las visitas, los inspectores de la Orden de Santiago, los visitantes de la Orden de Santiago. Es una inscripción que también forma parte de las colecciones del Museo de Badajoz y es un dato importante para asegurar la importancia que tuvo Juno en Reguina. Y bueno, como no, después de presentar estas esculturas, nosotros podemos hacer una pequeña valoración, por supuesto con, no sé si totalmente justa y segura, pero muy cercana, desde luego. Aquí tendríamos la imagen, en los tres templos, uno de ellos estaría no dedicado a la tríada capitolina, como decíamos al principio, pero aquí tendríamos las estatuas salidas del pozo, aquí tendríamos al genio de la colonia, tendríamos a Trajano y tendríamos también, bueno, perdón, aquí a Juno, aquí a Trajano y aquí al genio de la colonia. Posiblemente eran los titulares de esos templos que nosotros encontramos. Pero bueno, todo está para revisar y para concluir definitivamente la ubicación de estas esculturas en uno u otro lugar. Las excavaciones de Reguina siguen su marcha. La Consejería de Cultura, con su equipo, van realizándolas, van descubriendo, ya hemos referido antes, a las estructuras de las termas y del Maquenum, pero también se encontró, a continuación de los templos, un edificio que se ha considerado de carácter cultural. Yo no me lo creo mucho. Yo creo que por su estructura y por la presencia de una serie de tabernas, que son las que ven ustedes aquí, podría tratarse, lo cual no es nada de raro, de un edificio dedicado a la administración y quizás al control de la explotación minera. Pero, en fin, tiempo al tiempo. Y ya, para pasar a la última parte de la conferencia, vamos a referirnos al teatro. El teatro de Reguina, excavado por Mariano del Amo, en el año 70, nosotros asumimos esa excavación en el año 78 y durante varias anualidades pudimos descubrirlo en su totalidad. La verdad es que al principio dedicamos nuestros esfuerzos a la parte del frente escénico, con la intención de conocer un poco su estructura, a la vez de la estructura de la orquesta y del comienzo de las gradas. La verdad es que los resultados fueron francamente interesantes. Aparecieron elementos cronológicos que nos indicaban un poco la fecha del abandono del teatro, segunda mitad del siglo IV, por cerámicas claras, cerámica hispánica, gris paleocristiana, etcétera, etcétera. Y nos encontramos con un edificio, este que ven ustedes ahí, que no era otra cosa que el testero de la ermita de San Pedro de Villacorza, totalmente destruida. Seguimos con nuestros trabajos
en un edificio que, como se puede ver perfectamente, estaba situado en la periferia de la ciudad, aprovechando una leve colina donde se ubicaron las gradas de la Ima Cavea. La parte superior fue totalmente construida, son los famosos paredones, ¿no? Y es un edificio canónico, totalmente canónico. Aquí tenemos el plano del teatro, con todos los elementos habidos y para ver que pueden encontrarse en un teatro. Tenemos, lógicamente, su fachada exterior, tenemos sus entradas, tenemos también el graderío. El graderío, además, se conserva, como veremos ahora, en bastante buen estado en la parte inferior. Tenemos también la orquesta y los corredores, los itinera o atitus maximus, que propiciaban el acceso desde la calle hasta la orquesta. Un proscaenium, su pulpitum, lógicamente, y el frente escénico, la escaena de fronts. Pero además contaba con elementos que completaban también el carácter canónico del teatro romano de Regina, que eran los parascaenia y sobre todo la presencia de las basílicas, que eran las que cerraban prácticamente el frente escénico. No son precisamente no es precisamente, la basílica un elemento que podemos encontrar en muchos teatros, pero sí, evidentemente, en varios, entre ellos el Teatro Romano de Mérida. Bien, y luego después tenemos el poscaenium, con su estructura que después veremos perfectamente. El graderío, la construcción estaba realizada a base de un núcleo de hormigón, el opus caementicium. Aquí se ve perfectamente en esta fotografía del amigo Pito Latova. Y los paramentos eran de piedra del lugar, el opus incertum, con todas sus los pequeños sillares, estos sillarejos que iban formando la pared. Tenía también, el frente escénico lo vemos luego, las gradas. El graderío de Reguinas tenía 11 filas, más o menos, 10, 11 filas, y la parte inferior estaba perfectamente conservada. Precisamente en la fila inferior encontramos una suerte de valtius, que era la separación del graderío con la proedria que delimitaba el perímetro de la orquesta. Son unas gradas de arenisca. Tengo que decir que el estudio del material que llevó a cabo Pilar Lapuente en su día nos aclara que ese material procede de fina Sierra de San Bernardo, cerca de Casa de Reina, en la localidad término de Trasierra. Y lógicamente, las distintas gradas están ahí perfectamente establecidas sobre su cimiento. Las escaleras, las escalarias, de alguna manera también dividían en cuños en distintos sectores de la grada, perfectamente conservadas también. Aquí se ve también la grada de la proedria. Y aquí hay una serie de orificios que no tienen la menor importancia, pero lo tengo que decir. Estos orificios han hecho correr mucha tinta. Muchos pensaban que podía tratarse de una serie de lugares donde se ajustaban las cuerdas del velario. Y posiblemente pudo haber sido así, pero yo creo que más fácil es considerarlos como lugares para aprovechar, lugares que se practicaron para atar los distintos animales que se encontraron aquí en esta zona, porque toda la zona de la orquesta se había convertido con la alquería de San Pedro de Villacorza en un establo. Y prácticamente ahí encontramos restos del establo en gran cantidad. Pero, en fin, es una cosa curiosa. Tengo que decir que el problema del graderío estriba en la parte alta, en el summum maenianum. Dos posibilidades, lógicamente, se nos presentan. Una de ellas es que este espacio fuera aprovechado también para disponer, que es lo que yo creo, disponer una serie de gradas de madera, como sucede en multitud de teatros. Posiblemente fue así. Pero hay otra solución, también se ha barajado, es de que esta zona estuviera coronada por un pórtico. Lamentablemente no hemos encontrado, por lo menos hasta el momento, una serie de lugares, de bases donde se apoyaran las columnas o las pilastras que cubrían ese pórtico. Es una restauración que hemos hecho de otra posibilidad con ese pórtico que corona el graderío. En fin, esto es lo que se puede decir del graderío de Regina.
Bueno, aquí está el espacio de la orquesta otra vez, la orquesta se desarrolla a partir de aquí, después de la proedría, solamente una grada. Y para acudir a la orquesta existían sendos itineras, corredores abovedados, rematados por un arco. Entramos aquí las piezas y pudimos hacer su restauración, que permitían, como digo, el acceso por un lado y por otro al espacio de la orquesta. Y el proscenio con núcleo de hormigón y paramento de opus incertum, la verdad es conservado de una manera excepcional. Algunos de los colegas que han venido a visitar Reguina me llegó a decir en alguna ocasión, dice, oye, qué buena restauración del proscaenium, qué bien está. Digo, no, hombre, esto salió así. Son los paramentos del opus incertum que están perfectamente delimitados por ese mortero, por esas cintas de mortero que van marcando el perímetro de cada piedra. Bueno, tenemos, encima del hiposcaenium, que es el espacio siguiente, se pudo establecer sobre una serie de pilares el púlpito, un escenario de madera que encontramos en la excavación algunos restos calcinados con algunos elementos metálicos que formaban parte de esa construcción. Y hay que decir que la circunstancia de que Reguina no fue una ciudad que continuó tras su abandono, sino que lógicamente pasó mucho tiempo y que solamente se aprovecharon como cantera, como material constructivo, elementos de sus edificios, tengo que decir que eso ha propiciado la conservación excepcional del hiposcaenium, el espacio que hay bajo el púlpito, con todos sus sillares y con los elementos del aulaeum y con todos los de la tramoya. Todos los elementos de la tramoya se pueden perfectamente conseguir, como lo ha realizado en su estudio el arquitecto Jesús Martínez Vergel, que con nosotros ha trabajado en el estudio del Teatro Romano de Reguina. Es una auténtica maravilla. También en Medellín, ¿eh? Medellín también hay una conservación evidente también del hiposcaenium, una fantástica conservación. También encontramos un elemento de desagüe, una especie de alcantarilla situada en el frente escénico que permitía la evacuación de las aguas que venían de la parte alta del teatro. Y el frente escénico. El frente escénico de Reguina es muy simple, tiene solamente un cuerpo de escena y las tres valvas son unas valvas en planta semicircular, la regia lógicamente con más luz que las laterales, que las valvas de Hospitalium, y hemos podido restituir, somos muy respetuosos a la hora de restaurar un teatro, hemos hecho la anastilosis de esas columnas que aparecieron ahí en el hiposcaenium y que de alguna manera se podían situar sobre esa suerte de plintos que recorren toda la superficie del frente escénico. Aquí está la orquesta, que antes no la vimos, semicircular, con un pavimento de caliza. Y la basílica, ese elemento que cerraba completamente el espacio del frente escénico, unas basílicas bastante amplias, ¿no? Con su parascaenium aquí. Aquí apareció la inscripción del Genius Opimi. Y un poscenio bastante bien conservado, donde se repite el esquema de una serie de hornacinas y una serie de pilastras que vemos por aquí a lo largo de toda esta superficie. Un modelo que conocemos en muchos teatros y posiblemente el más cercano de todos, el que podemos contemplar en Itálica. El teatro de Itálica tiene mucha semejanza con el Teatro Romano de Reguina. Curiosamente, aquí encontramos también, curiosamente no, ahí estaba una escalera que permitía el acceso a la parte superior, a la bóveda del íter, donde posiblemente se ubicaron una serie de palcos, como sucede en el Teatro Romano de Mérida. El poscaenium, desde luego, es muy interesante y aquí posiblemente hubo algunas esculturas. Apareció cerca de aquí una inscripción dedicada, una edición que parece ser que es una efigie de la diosa Isis, ¿no? Pero bueno,
Es una obra de hormigón, como se ve perfectamente, con el paramento de siempre, con las cintas en mortero, típico de Reguina. Y la cronología del teatro de Reguina, bueno, pues la verdad que es que estamos en condiciones de prácticamente asegurarla. No solamente ya por las características formales de la obra, por el tratamiento de los paramentos del edificio, con esa serie de elementos delimitados por un mortero, por una cinta de mortero, al igual que sucede, por ejemplo, estamos aquí, este es Reguina, en muchos edificios, como por ejemplo la tumba de los Boconios en Mérida, cuya cronología, bueno, pues parece ser que es un poquito más temprana que la de Reguina, que descubrió Claudia, según grandes especialistas como Manolo Vendala. Y luego después, bueno, pues también el Teatro Romano de Medellín tiene una construcción muy parecida. Yo creo que la crista del Teatro Romano de Medellín, estamos a la espera de su estudio definitivo por los arqueólogos que la han excavado y están dedicados a su estudio, posiblemente la crista del Teatro Romano de Medellín sea posterior a la cavea que nosotros podemos contemplar en ese maravilloso ejemplo de la arquitectura teatral hispana. Pero también hay que decir que el esquema del frente escénico es bastante, se puede encasillar en una época determinada. Ese esquema de frente rectilíneo con reentrante, con esas válvulas en forma de semicírculo, es algo que podemos apreciar a partir de la época de Augusto y a lo largo del siglo I, incluso continuando hasta la primera mitad o primeros años del siglo II después de Cristo. También es un esquema que vemos repetido, y esto es importante también, en las composiciones pictóricas del cuarto de estilo pompeyano, de esa época Flavia prácticamente. Pero sobre todo, y aquí está nuestra fortuna, contamos con un hallazgo importante cuando se pudo excavar el Hiposcaenium. Es la presencia de una serie de capiteles, aquí lo vemos, corintios, con unas características formales que ha definido perfectamente nuestro querido compañero José Luis de la Barrera, y que corresponde a la época de Domiciano, un periodo que él sitúa entre el año 90 y 95. Posiblemente ese fue el momento de la construcción del teatro. Y no nos extrañaría, por la sencilla razón, por lo que hemos explicado a continuación, de la obra, de los proyectos que se realizaron en el foro de Reguina, con ese Templum Pietatis y con esos templos que nosotros hemos referido. Es decir, que el periodo de máxima extensión, el cenit de la ciudad romana de Reguina, habría que situarlo precisamente en época de Domiciano. Después de este periodo álgido de Reguina, tenemos pocas noticias correspondientes a los siglos III y IV. Evidentemente, tenemos que referirnos una vez más a la restauración hecha en época de los severos del Templum Pietatis Augustae, finales del siglo II, comienzos del siglo III. Fue un proyecto importante que todavía Reguina podía permitirse, porque él lo realizó a sus expensas, República Reguinense y Sunto Suo, o también los homenajes que se ofrecieron a los emperadores, en este caso a Caracalla, es una inscripción perdida, que está referida por Rodrigo Caro y algunos autores de los siglos anteriores, pero que tenemos también como Reguina está presente en un homenaje que se realizó a su emperador Caracalla, Marco Aurelio Antonino Severo Pío, esa Reguina devota Numini Eius. Poco a poco la ciudad se fue abandonando. Las excavaciones nuestras en el yacimiento arqueológico nos muestran como a partir del siglo IV muchos espacios se tabican, se hacen más pequeños, se compartimentan para otras necesidades. También hay datos de la vida en esa época por las cerámicas que aparecen, pero ya no es
ya se ve que Reguina ya no es la que era en los siglos anteriores. ¿Por qué? Pues posiblemente, creo que es la razón principal, por el abandono de las minas, o por lo menos la escasa producción de los yacimientos mineros. Esa es la solución que podemos encontrar a ese decaimiento paulatino de la ciudad. No obstante, Reguina seguía pesando y seguía estando presente, porque en las actas del Segundo Concilio Hispalense del año 619, que presidió San Isidoro, Reguina sostiene un pleito con la cercana Kelti, actual Peñaflor, por la jurisdicción de una basílica. Esta es la última noticia que podemos del yacimiento. Luego, después que vino la invasión árabe, posiblemente la gente subió arriba. Aquí se construyó una alcazaba almohade, que está siendo restaurada, es una alcazaba espléndida que domina el paisaje de la campiña sur de Extremadura por todos sus lados, y que en el siglo XIII le costó mucho trabajo conquistar a ese gran conquistador extremeño, el Cid extremeño le llamamos, que era Pelay Pérez Correa, maestre de Santiago, el de la hora de Tentudía. Luego, a partir de ahí, desde aquí, surgió la ciudad, la población de Reina, aquí, y de Reina surgió las casas de Reina. Las casas de Reina, que es la ciudad en cuyo término municipal está ubicada Reguina. Es muy interesante, y yo animo a todos los que me han podido escuchar que puedan visitar este yacimiento arqueológico, que tiene todavía mucho que decir. Las ruinas están perfectamente conservadas con las explicaciones pertinentes, y también hay un centro de interpretación que ha hecho el Ayuntamiento de Reguina con mucho tesón, y que indudablemente pues puede de alguna manera ilustrar lo que allí fue, lo que allí ocurrió. Pues nada, muchas gracias por su atención. Vuelvo a dar las gracias al Museo Arqueológico Nacional por haberme dado la oportunidad de presentar una vez más el yacimiento arqueológico de Reguina, y seguiremos trabajando para conocer mejor la realidad arqueológica de un importante yacimiento. Muchas gracias.